permitir hacer una pequeña presentación de un análisis epidemiológico de la situación del COVID en el Distrito Metropolitano de Quito, en el país, justamente para que este insumo sirva como toma de decisiones en salud pública desde el Cabildo de Quito, desde el Distrito Metropolitano de Quito. No sé si me escuchan bien y si es que se ve bien, señora Tito, por favor. Lo estamos escuchando y podemos ver. Gracias, señora alcalde. Bueno, en primer lugar, no pretendo yo tener la absoluta razón en la presentación de los datos. Estos datos son de un análisis epidemiológico desde la salud pública, de los datos ofrecidos por el COE nacional. Por lo tanto, no me he arriesgado tampoco a hacer proyecciones más bien, sino que se ha hecho una progresión de datos para entender la epidemiología de Quito. Como lo hemos comentado, nosotros nos encontramos en este momento frente a un escenario absolutamente nuevo y amplio de la salud pública a nivel global. Esto no es un problema de Quito ni del país, con un impacto jamás estimado e imaginado tanto en la economía, en la ciudad, en la sociedad, en la política, sobre todo en la salud pública del país. El virus del SARS-CoV-2, causante de la pandemia del COVID-19, y como lo hemos visto a nivel global, no ha tenido el mismo comportamiento epidemiológico en ningún estado, nación o país, y en el mismo caso del Ecuador, este comportamiento ha sido anárquico. Siempre nos comparamos y vamos a tener que seguirnos comparando con la provincia de Guayas, con la ciudad de Guayaquil, en relación a su presentación y características de virología en la parte geográfica, en las clases sociales, por género, por grupos etarios, entre otros indicadores que nosotros los llevamos desde las... Se suma además este impacto devastador a nivel mundial al haber desnudado, y lo que nos pasa actualmente, señor alcalde y señores concejales, que hemos desnudado los sistemas nacionales de salud en sus limitaciones y en su oferta hacia las poblaciones. Cada día nosotros estamos actualizándonos, sustentando, descartando con evidencia científica, generada no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, estas características de la transmisión que ya las conocemos, en sus escenarios de virulencia y de letalidad, y en relación a las medidas de contención, de mitigación, en el escenario de las fases epidemiológicas definidas por la Autoridad Sanitaria Internacional. Quito tiene una particularidad, señores concejales. El señor alcalde ha tomado la decisión en liderazgo de exhortar al COE nacional a tomar medidas de restricción y de aislamiento domiciliario en una fase 2 de transmisión. Para esto nosotros reunimos con un grupo de expertos y obviamente en esta discusión se definió de que Quito debía tomar estas medidas en una fase en que todavía no había llegado a la transmisión comunitaria. Esta situación epidemiológica global. Al día de hoy tenemos 3.073.000 casos, con 211.768 fallecidos. Esto nos da una tasa de mortalidad del 6.9%. Todavía no hemos llegado a las tasas de mortalidad de SARS o del MERS, que son más altas, pero que realmente afectaron a grupos muy pequeños de población mundial. China, el foco de pandemia, un país con 1.400 millones de habitantes, solamente reportó 82.800 casos, es decir, solo 6 casos por cada millón de habitantes, con 4.630 fallecidos, incluso un dato que aumentó la semana anterior con más de 1.200 fallecidos, que se olvidaron de reportar. Y en esta epidemiología de China nosotros dudamos justamente de cómo fueron manejados los datos. Es decir, hubo únicamente 3 fallecidos por millón, con una tasa de mortalidad del 5%. Como epidemiólogos nos sorprendió la epidemiología de Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, que encerró a 11 millones de personas y en toda la provincia a 44 millones de personas, pero un encierro total a 24 horas por 7 días a la semana, y que recién, luego de 76 días de aislamiento social obligatorio, ha salido a la comunidad. Y ya, obviamente, hay algunos datos que nos dicen que eventualmente no ha existido una inmunidad en todas las personas que se contaminaron, que se contagiaron, y que es un proceso nuevamente de transmisión nuevamente en esta provincia. Estados Unidos al día de hoy ya tiene sobre el 1.000.000 de casos, con 56.000 fallecidos,
una tasa de 172 fallecidos por cada millón de habitantes, y aquí me voy a centrar también en el numérico de pruebas de PCR en tiempo real. Estados Unidos ha realizado 17.211 pruebas de PCR, Italia tiene 199.000 casos con 26.000 fallecidos, 446 fallecidos por millón. Por ahora, Italia tiene la tasa de mortalidad más alta a nivel mundial, con 13.2% de mortalidad sobre casos positivos. España le sigue con un mayor número de casos, con 23.521 fallecidos. Ellos tienen el mayor número de fallecidos por millón de habitantes, pero no por tasa de contagios, y han ofertado alrededor de 28.000 pruebas. Y Reino Unido, 157.150 contagios, 21.000 fallecidos, 311 fallecidos por millón, y una oferta de 10.605 pruebas. ¿Por qué he puesto estos países europeos? Porque estos países tienen sistemas de salud óptimos, y porque estos países han sido afectados grandemente, entraron en un aislamiento domiciliario y en restricción de medidas hace 7 y 8 semanas, es decir, nos llevan 3 y 4 semanas más, y todavía no hay una libertad, no ha habido una estratificación de salida, y se mantienen, como es el caso de España e Italia, hasta el 15 de mayo en el escenario de aislamiento social. En el Ecuador, con 17 millones y más de habitantes derivados del censo del año 2010, se reportó al día de ayer 23.240 casos. Se nos dijo que se habían hecho 61.529 pruebas pero nos dudamos si es que eran PCR-EBT, ya vamos a aclarar esto incluso con la aclaración que ha hecho el gobierno. Es decir, únicamente se han ofertado 3.498 pruebas por cada millón de habitantes, que es una tasa bajísima como para que nosotros tomemos una decisión, tanto de saber el perfil epidemiológico como de salir de este aislamiento social. Hay 1.321 confirmados por cada millón de habitantes, hay 663 fallecidos, y la tasa de mortalidad bajó del día viernes, que se ubicaba en el 5.1% de todos los contagiados, a 2.85% por el cambio de modalidad. Solamente quiero que veamos cuáles son la tasa de positividad del Ecuador, que está en el 37, casi el 40%, que ha estado en los últimos días, comparado con Estados Unidos, que tiene una tasa de positividad de únicamente el 17%, Italia, con el infierno del coronavirus en Europa, 11% de tasa de positividad de muestras, España 17% y Reino Unido 22%. Sin embargo, en la infografía se puso que existen 1.138 fallecidos probables por COVID. Con esto, realmente tendríamos 1.801 fallecidos y una tasa de mortalidad que subiría dramáticamente al 7.77, pero que todavía no estaríamos en relación a la condición de Italia. Sin embargo, el gobierno hace un par de semanas reconoce que hay 5.700 fallecidos en Guayas en relación al mismo periodo del 1 al 15 de abril del año 2019. Si nosotros sumaríamos de estos datos de la mortalidad sobrepasaría tranquilamente entre el 20 y el 25%. Pero tenemos que hacer otro análisis que va más allá de los casos confirmados, y es porque también tenemos 13.237 muestras que todavía no tienen ni diagnóstico de confirmación ni de exclusión, es decir, se mantienen como casos sospechosos. Si nosotros aplicamos epidemiológicamente, y este es un ejercicio, de aquí en adelante voy a hacer un ejercicio porque no son datos reales, pero sí pueden ser datos reales, si aplicamos esta tasa de positividad de pruebas del 37.8%, solamente en el grupo de sospechosos tendríamos 5.000 casos más a nivel de país solo por tasa de positividad. Por lo tanto, un referencial al día 27 de abril, tendríamos en el país no los 23.240 casos reportados, sino 28.255 casos. Sin embargo, de las 61.529 muestras que se han tomado a nivel nacional, la tendencia ha sido de que el 58% se las ha realizado en Guayas, el 14% en Pichincha, y ya me adelanto a decir que Quito ocupa el 93% de todos los datos reportados de Pichincha, y en el resto del país el 28% de pruebas.
Con esto podemos encontrar que existe una razón de pruebas tomadas en Guayas de 4.05 veces más que en la provincia de Pichincha. Esto es más dramático si hacemos una comparación entre Guayas de Imbabura o Esmeraldas, en la que la razón, es decir, se ha ofertado 58 veces más pruebas en Guayas que en Imbabura y en Esmeraldas, y obviamente los datos deberían multiplicarse por esta razón, y si es que lo comparamos a Imbabura y Esmeraldas con Pichincha, tendríamos una razón de 14-1. Este es el dato de ayer que nos ha llamado muchísimo la atención, y por eso decía 61.529 pruebas de PCR-RT. Estas pruebas son específicas para realizarse a nivel mundial y por disposición de la autoridad sanitaria en este momento epidemiológico. Las pruebas rápidas eventualmente se podrían hacer más adelante, ya vamos a hacer quizás, si es que es necesario, un análisis de estas pruebas. ¿Y cuál es la novedad que nos presenta el informe del gobierno? Que se han descartado 8.922 pacientes con pruebas rápidas. Es decir, se descartaron por PCR 16.000 y por pruebas rápidas 8.922. ¿Qué significa esto en epidemiología? Que 8.922 casos probablemente fueron falsos positivos. Cuando yo realizo una prueba rápida y me sale positivo, debería confirmarse por PCR-RT para ratificar si el paciente en ese momento es portador del coronavirus, del SARS-CoV-2, de la enfermedad del COVID. Sin embargo, si nosotros descartamos a 9.000 personas con una prueba rápida que tiene una sensibilidad bajísima, España con la compra de las primeras 650.000 pruebas rápidas tuvo que descartar todos los resultados porque tenían una sensibilidad del 30%. ¿Qué significa esto? Que efectivamente a todos los positivos eventualmente los capta, pero con una sensibilidad del 30% significaba que el 70% de todos los casos positivos no eran captados por este tipo de pruebas. Por lo tanto, no es el momento epidemiológico ni para descartar y ni para confirmar este número de casos. No sabemos si es que se realizaron pruebas de PCR-RT a estos casos descartados, sino 9.000 casos están repartidos en la comunidad a nivel nacional en una fase de transmisión, todavía transmitiendo en forma comunitaria a sus familiares y a toda la comunidad. Es decir, lo que hemos tenido en realidad son 44.371 pruebas en PCR-RT, que corresponden a 2.610 pruebas por cada millón de habitantes. Y esta es la realidad con la que nos despertamos el día de ayer. Habíamos tenido, hasta el día viernes, el mapa de la izquierda, en la que Pichincha tenía un reporte de 1.634 casos positivos, y al día de ayer aparecieron 1.194. Hay que celebrar, sí, que obviamente son resultados de pruebas de PCR. Pero miren lo dramático que pasa en Manabí. De más de 1.800 casos, se reducen 1.355 y prácticamente Manabí, de lo que aparentemente sería un incendio epidemiológico, con 1.800 casos reproduciéndose logarítmicamente, al momento vuelve a tener 500 casos. Es decir, en Manabí se utilizaron un exceso de pruebas rápidas para confirmar los datos que nos estaban aportando en días anteriores. En Quito se presentan 440 casos menos, en Guayaquil 5.193 casos menos. Es decir, la epidemiología cambió solamente con la lectura de las pruebas y de los resultados que nos dio el gobierno. Esta es la situación de Pichincha. Empiezo nuevamente un ejercicio epidemiológico. En Quito se han tomado, en Pichincha, 7.533 muestras, es decir, para Pichincha solamente se han ofertado 2.511 pruebas por millón de habitantes. Señores concejales, señor alcalde, esta no es una base epidemiológica todavía para decir que en base a esta oferta de pruebas y con una tasa de positividad que tiene Pichincha del 15.85%, que es menor que la tasa de positividad del país, que era del 37%, nosotros con 1.194 casos reportados, con 2.511 pruebas ofertadas por cada millón de habitantes, consideramos que desde la salud pública no es posible todavía una salida estratificada porque no conocemos cuál es la realidad epidemiológica del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, como decíamos, se reportaron hasta el día viernes 1.634, en la que la tasa de positividad era más alta. Pero en este ejercicio, igual al que he hecho a nivel nacional,
En Pichincha tenemos 1.438 sospechosos, a los que si aplicamos la misma tasa de positividad del 15.85%, en Pichincha habría 189 casos más. Es decir, en vez de 1.194 casos reportados al día de ayer, tendríamos en Pichincha 1.383 casos con esta tasa de positividad. Pero aquí quiero hacer el ejercicio, que hablábamos de la razón de pruebas ofertadas en Guayas versus Pichincha. Si Guayas tiene 4.5 veces más pruebas realizadas que Pichincha y aplicamos una razón en un ejercicio epidemiológico, tendríamos que multiplicar el número probable de casos, que eran 1.383, y la realidad epidemiológica de Pichincha es que probablemente existan 5.601 casos, se reportaron 8.000 hasta el día viernes, y Quito tendría alrededor de 5.209 casos. Esta es la realidad urbana de Quito. Aquí está dibujado, o más bien reportado, el número de casos específicos por cada una de las 56 parroquias. Sin embargo, nosotros tenemos que manejarnos con tasas. El que tengamos quizás un número mayor de casos en poblaciones mayores no significa que en poblaciones más pequeñas, con menos casos, tengamos una tasa de positividad y de mayor transmisión y de contagio comunitario que en poblaciones mayores. Por lo tanto, este gráfico solamente para explicar que deberíamos manejarnos por tasas de positividad en función de poblaciones específicas por parroquia. Y lo mismo pasa a nivel de las parroquias rurales para verle al distrito metropolitano en integralidad. Y con este escenario de Quito de Pichincha, con los 5.601 casos de este ejercicio apegado a la realidad, nosotros con el reporte internacional tendríamos un 80% de casos de carácter leve o asintomáticos de aislamiento domiciliario, es decir, 4.481 personas, como casos complicados que ya necesitan atención médica, alrededor de 840 pacientes, casos graves, y aquí empezamos a ver números que ya afectan al Sistema Nacional de Salud y su respuesta, 280 casos que probablemente necesiten unidades de cuidados intensivos, con una tasa de mortalidad en Pichincha de 4.78%, que es algo, bueno, reportada en relación al 2.85 de ayer de la Nacional, que es mucho más alto, pero solo se reportan 57 casos positivos de los 1.194. La realidad en Pichincha podría ser que aceptan alrededor de 268 fallecidos de los probables 5.600 casos presentados. Esta, señores concejales y señor alcalde, es la curva de casos acumulados de país hasta el día 23. Obviamente, de aquí hemos tenido un salto a los 23.000 casos. Existe una línea de tendencia, pero quiero poner estas curvas rápidamente justo para analizar que hay una relativo apegamiento de la tasa de casos acumulados a la curva de tendencia. Esta es la nacional, pero miren, aquí está la diferencia en verde entre la provincia de Guayas y en celeste en la provincia de Pichincha. Esto probablemente con las medidas de aislamiento domiciliario y de restricción de la movilidad que se tomaron, como digo, en fase 2 en la provincia de Pichincha y que no se tomaron misma medida a nivel de país. Esta es la tasa de contagios, esto más bien es el número de casos diarios que se ha presentado en los últimos días hasta el 23 de abril. Aquí podemos evidenciar el pico mayor en la que el COE Nacional reportó 2.196 casos. ¿Por qué se reportaron? Porque justamente la mortalidad a nivel nacional, la mortalidad de Guayaquil, el día 10 y 11 fue cuando fue la alarma, no solamente de país, sino a nivel internacional, en la que empezamos a ver fallecidos en los hospitales y empezamos a ver ataúdes en las calles. Entonces, se debió reportar un mayor numérico de casos justamente porque los casos confirmados estaban siendo sobrepasados por la mortalidad, y eso no existe en la epidemiología ni en la salud. Estas son las curvas de tendencia. En amarillo y en puntos está cómo está avanzando Quito Pichincha, y obviamente cómo estamos nosotros proyectándonos en una forma polinómica y una forma en casos estimados y en casos probables de Quito. Estamos todavía siguiendo una curva ascendente, no hay tal aplanamiento de curva, y esta es la tasa de varianza porcentual, que es nada más del numérico de casos nuevos que se dan en una proporción
que es de incremento diario. Obviamente, con el paso de los días, estas curvas tienden a estabilizarse, pero al inicio, como veíamos y decía, era una preocupación del señor alcalde, decía, tenemos un 300% de aumento de casos en estos días, sí, pero teníamos un caso un día y 3 casos al otro día, por lo tanto, sí había estas fuertes varianzas en el número de casos. Finalmente, explicar la curva epidemiológica que está llevando el país. Aquí aparentemente hay un aplanamiento, es un pseudoaplanamiento. ¿Por qué? Porque ya lo ha reconocido el COE nacional, lo que se está haciendo es una retroalimentación de los casos positivos en los que no nos dejan ver la explosividad de casos, sino que se acumulan al día en que los pacientes presentaron los síntomas. ¿Qué significa esto? Que si pruebas se están realizando todos los días, se están alimentando de forma retroactiva a días o incluso hasta semanas pasadas, con lo que se produce un engordamiento de la prueba, de la curva. Esta sería la curva de tendencia, estos son los casos reales, esta es la curva de incremento diario del país, y obviamente es la curva única que deberían seguir los casos. Sin embargo, como ven, se ha hecho un pequeño ejercicio con las curvas del día 7, del día 10, del día 15, del día 19 y del 23 de abril, y obviamente, como ven, en el mismo 7 de abril, por ejemplo, que había un reporte inicial de alrededor de 3.397 casos, termina teniendo alrededor de 10.000 casos. Es decir, los casos se reportan de forma retroactiva y no nos dejan ver la explosividad de la curva. ¿Cuál es el problema de este aplanamiento? Primero, los casos confirmados no se suman a la tasa acumulada diaria, se encuentran como en la siguiente diapositiva, sí al final, pero no se ve la explosividad. Los casos se suman retroactivamente, existe un retraso de procesamiento de pruebas, ya hemos visto que hay más de 13.000 casos que se mantienen sospechosos y se siguen acumulando en los días. Las ordenadas del eje Y se presentan por cada 3.500 casos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, mientras más amplitud de las ordenadas, es decir, ahora están cada 3.500 casos, no podemos visibilizar un crecimiento fuerte de la tendencia de la curva, y los casos confirmados de las muestras procesadas del mismo día suben mínimamente. Es decir, si hoy tomaron 1.000 muestras y solo procesaron 5 casos y de ahí salieron 2 positivos, es el numérico que aparentemente aumenta en la tasa de efectividad, pero no nos deja ver la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, en esta sobrealimentación paulatina o este inflamiento de la curva epidemiológica de datos ya reportados, nos hace ver que si nosotros revisamos en forma retroactiva también las infografías, ninguna de las infografías tiene el mismo número de datos que ya fueron reportados. Sin una capacidad instalada todavía en el país de procesar un mayor número de pruebas de biología molecular, de PCR, no podemos evidenciar esta explosividad en el escenario de la transmisión y esta percepción de la comunidad de un falso aplanamiento o flexibilidad de la curva nos da una flexibilidad en el cumplimiento de las medidas de restricción, y vemos que la gente empieza a salir a la calle en un momento altísimo de transmisión de COVID-19. Esta es un escenario de tendencia gracias a la Dirección de Investigaciones de la UTE, como a nivel internacional hay una relativa coincidencia en que el pico del mayor número de casos para alcanzar la masa crítica se produce en el día 69 y 70, como en otros países. Esta es la proyección del país. ¿Qué es el alcanzar la masa crítica? La masa crítica no es más que la capacidad que tiene el coronavirus SARS-CoV-2 de infectar a la mayor cantidad de personas de una comunidad en un tiempo determinado. Obviamente esta es una curva que podría bajar en pico, pero probablemente y con seguridad, que es lo que está pasando y nos está haciendo ver además el COE nacional, que se produzca una larga meseta que con una duración de 6 a 9 meses, que es en la que la población terminaría de contagiarse. Y como contraparte, y para terminar, quisiera poner cuál es la respuesta del Sistema Nacional de Salud. A nivel nacional, contamos con 24.662 camas de todo el Sistema Nacional de Salud. Esto comprende la red pública integral de salud y la red privada complementaria. Contamos únicamente a nivel nacional con 1.183 camas de cuidados intensivos, de los cuales Pichincha tiene 334,
Nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, siempre hemos considerado una tasa de ocupación de alrededor del 85 o del 90% de las tasas de las camas de terapia intensiva. Por lo tanto, nos quedarían en este primer escenario entre 66 camas libres, si calculamos al 85%, o como en un último reporte que nos dieron al Distrito Metropolitano de Quito, de que la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva era del 53%, por lo tanto tendríamos este numérico de camas disponibles. Sin embargo, los casos graves, como analizado, en el mejor de los escenarios podrían ser 60 en el Distrito Metropolitano de Quito versus 280 con esta progresión por número de pruebas de Guayas Pichincha y por la proyección de la tasa de positividad en el grupo de sospechosos, lo que ya estaría saturando al Sistema Nacional de Salud y sobre todo a la terapia intensiva del Distrito Metropolitano de Quito. Esto es al corte del 27 de abril y seguimos en explosividad. No quisiera hacer todavía el análisis de cuál va a ser la necesidad de camas de terapia intensiva. Si seguimos con esa tasa de transmisibilidad que el CDC de Atlanta ha ubicado en un odds ratio del 5.7, es decir, en una capacidad de transmisión del virus de transmitirse de una persona contagiada a 5 o 6 personas, es lo que tenemos al momento. La proyección de contagio de la población del Distrito Metropolitano de Quito sería a 1.800.000 personas, 10 millones a nivel nacional, como decía, alcanzando la masa crítica en 6 a 9 meses, es decir, de aquí vamos a tener de 6 a 9 meses de transmisión. Lo que tenemos que evitar justamente es la transmisión brusca, la transmisión aguda, para evitar la mayor mortalidad, porque, como decía, no hay todavía evidencia de inmunidad en rebaño, que es que si nosotros tenemos un elevadísimo porcentaje de personas que están inmunizadas por una patología, pueden cubrir efectivamente al resto de personas que tienen inmunidad. La capacidad endémica, ya la dije, está ubicada en 5.7. Empezamos con China con un RO del 2.68, es decir, se transmitía entre 2 y 3 personas. La mortalidad global, como vemos, ha pasado del 2% al 13% en Italia, que es el caso más dramático, y obviamente tenemos estos 5.700 fallecidos de Guayas en relación al año 2009. Es una competencia, obviamente, y una preocupación el impacto socioeconómico. Esta es la última diapositiva. Nosotros, ¿quiénes somos los que estamos en riesgo? Obviamente, por prevalencia nacional, todos los mestizos. Sin embargo, no tenemos que descuidar al grupo indígena y de afroecuatorianos, a las personas mayores de 65 años, pero como vemos, menos mal, hay solamente un 12.4 del riesgo más alto de mortalidad. Ya conocemos que la presentación del COVID en el nivel nacional y se ratifica en Quito, y en el Distrito Metropolitano se dan el 55% en varones y 45% en mujeres, que los sitios obviamente de aglomeración ciudadana, mercados, sistema financiero, etcétera, son los sitios más de riesgo, sobre todo en el área urbana. Las personas no vacunadas con otras vacunas para síndromes respiratorios como la H1N1, que podrían tener alguna reacción cruzada, o incluso la vacuna BCG para la tuberculosis, serían factores de protección, y que tenemos que observar provincias como Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Galápagos, analizando además determinantes sociales, sanitarios, perfiles de ingreso, etc. Los problemas de Quito y del país es que el contagio se da tanto en sintomáticos como en asintomáticos. Aparentemente los asintomáticos y casos leves podrían contagiar o transmitir la enfermedad durante 14 días de fase de incubación y de enfermedad, los complicados hasta 21 días y los casos graves hasta 25 días. No se ha implementado aún un sistema de vigilancia epidemiológica, señor alcalde, están todas las herramientas, pero todavía no se ha implementado el seguimiento clínico de pacientes confirmados y de sospechosos, ni la georreferenciación de casos y sospechosos en un escenario de epidemiología comunitaria que debe fortalecerse. Se debe realizar como un modelo no establecido, pero aproximado, de 10 pruebas por cada caso confirmado. Por lo tanto, al país se debería haber ofertado hasta el día de hoy 232.400 pruebas y solamente se han ofertado 44.000 de PCR. Y se ha tomado únicamente 661 muestras, 61.529 muestras desde el inicio de la epidemia, de las cuales, como ratificaba, 44.000 son de PCR. Pichincha tiene
4.1 menos oferta de pruebas que el Guayas, Esmeraldas 58.1, y hay que observar también el comportamiento estacional de las neumonías, tanto las bacterianas virales como las indeterminadas, versus la temperatura y la altura de Quito. Parece ser, señor alcalde, señor concejales, hay una publicación del día de ayer en la revista de Fisiología Respiratoria y Neurobiología de que la altura aparentemente sí sería un factor de protección en relación a la presentación de neumonías severas por SARS-CoV-2. Es decir, que la altura, que en las otras clases de neumonías bacterianas y virales y que afectan sobre todo a compañeros indígenas, sería un factor de protección. Eso, señor alcalde y señores concejales, nada más un ejercicio epidemiológico de la realidad epidemiológica de Quito, del distrito metropolitano, de la provincia de Pichincha y del país para su toma de decisiones.